Un hombre de nacionalidad marroquí, pendiente de su expulsión de nuestro país, que machete en mano atacó hasta 3 templos de la ciudad, matando a una persona, el sacristán, y dejando otras 4 personas heridas. Ya está detenido. Más detalles desde Algeciras con Begoña Curiel. Velas en el centro de la Plaza Alta de Algeciras en recuerdo al sacristán fallecido en este lugar después del ataque del agresor, ya detenido desde ayer por la policía local. La investigación está en manos de la Policía Nacional, puesto que de manera cronológica primero se produjo un ataque en otra parroquia cercana, la parroquia de San Isidro, donde se produjo el ataque al sacerdote titular, que se encuentra en el Hospital Punta de Europa, aunque evoluciona favorablemente de sus heridas. Como previsión, a las 12 del mediodía, en este lugar, en la Plaza Alta de Algeciras, concentración en repulsa y recuerdo al fallecido, y pendientes de la continuación de la investigación al presunto agresor desde la Audiencia Nacional, ya que los hechos se investigan como presunto ataque yihadista. Se trata de averiguar si se trata efectivamente de un ataque de este tipo. Sabemos quién es el atacante, se llama Yassin Kansa, tiene 25 años, tenía orden de expulsión y estaba en el punto de mira de la Policía Nacional por radicalización. Queda por ver, por tanto, si el ataque fue con fines yihadistas. Ocurrió ayer por la tarde cuando un hombre de nacionalidad marroquí irrumpió en varios templos de Algeciras, matando a un sacristán y dejando a otras 4 personas heridas. Según fuentes policiales, el arrestado acudió en primer lugar a la iglesia de San Isidro. Allí mantuvo una discusión con varios feligreses. Minutos después, regresó con un machete y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, mientras celebraba la Eucaristía. Tras dejarlo herido, el atacante se encaminó hacia la iglesia Nuestra Señora de la Palma, situada a escasos metros de la anterior. Allí causó varios destrozos y atacó al sacristán, que aunque en un primer momento logró salir del templo religioso, falleció minutos más tarde. Nos llamaron por teléfono de que habían irrumpido en la Plaza Alta y que habían atacado al sacristán. Acto seguido se dirigió a la Capilla de Europa, un templo ubicado frente al anterior, y aporreó la puerta, pero como la iglesia estaba cerrada, se marchó. La comunidad islámica ha mostrado su profundo rechazo y el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, Francisco García Magán, ha expresado su pésame y dolor por lo ocurrido. Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia. La imagen del agresor fue captada por los vecinos con sus móviles. En ella se aprecia cómo deambula tranquilamente por la zona con el machete. Los investigadores barajan la hipótesis de que sea un lobo solitario. Bueno, pues a este asunto se ha referido el ministro del Interior justo esta misma mañana. Grande Marlaska daba estos datos sobre ese asesinato en Algeciras. En el día de hoy ha tenido lugar una diligencia de entrada y registro en la vivienda ocupada por el supuesto autor, una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar, evidentemente, la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar. Hablamos con un analista internacional, Felipe de Basa, colaborador de este programa. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenos días. Tristes, pero buenos días. Pues la verdad es que sí. Fernando, ahora de lo que se trata es de averiguar si se trata de un fanático solitario o un atentado programado. ¿Los datos que indican? Correcto. Es muy complicado todavía para hacer averiguaciones. Lo que sí que quiero trasladar es un mensaje de tranquilidad, porque las autoridades policiales, la Guardia Civil, la policía, es decir, los servicios de información están siempre muy activos al respecto. Y no ocurren más cosas precisamente porque están activos al respecto y luego no se pueden contar. Entonces, que haya un lobo solitario o que haya algunos más y estén detrás de ellos, pues cualquier hipótesis, cualquier escenario es posible. Pero yo sí que quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, porque me consta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están poniendo todo el empeño por que estas situaciones no ocurran. Claro, que no se produzca un efecto de imitación o algo así, porque curiosamente, Felipe,
Felipe, lo que ha ocurrido es que en Alemania ha pasado prácticamente al mismo tiempo algo muy similar. No sé si puede haber algún tipo de inspiración de una cosa en otra. Pues mire, por poner una analogía con el efecto Werther. Werther es un personaje de una novela de Goethe que se suicida y entonces hay jóvenes que se suicidan como él. Por eso los medios de comunicación, los medios de información como ustedes, pues no suelen informar de los suicidios para efectivamente evitar que haya situaciones análogas. Lo que hay que dejar claro es que cualquier religión, el cristianismo, el islam, el judaísmo, son religiones siempre de paz. Pero eso no exime que haya cualquier zumbado, cualquier loco que haga interpretaciones atroces y se produzcan este tipo de escenarios. Por hablar del Islam, además hay que decir que es algo muy complicado porque hay muchas ramas del Islam, se confunde muchas veces, la gente confunde árabes con Islam. Los árabes son un pueblo que profesa el Islam, pero hay otros, como están pues los africanos, los del Sahel, los de Indonesia, los persas. Por tanto, es algo muy complicado. Cuando sucede algo de esto, lo primero y más importante es que no se puede magnificar y no se pueden hacer asimilaciones, porque puede tratarse de un loco. Ahora estamos viviendo, por desgracia, en el mundo tan complicado que nos toca vivir, pues este tipo de situaciones, pero recuerde usted hace 20 o 30 años cuando las personas se volvieron locos o locas por los juegos de rol. Incluso hubo un caso de un tipo que con un juego de rol asesinó a una persona. Yo recuerdo aquello porque era vecino de la zona y no se magnificaba ni se decía todos los jugadores de rol son asesinos. A mí me consta que ha habido autoridades islámicas en España que ya han salido condenando este atentado, como condenando todos los atentados, y por tanto, claro, ahora corremos varios peligros. Primero, el desconocimiento en sí por la lejanía de la creencia, por la complejidad del idioma árabe para un cristiano, para un occidental o para alguien que tenemos idiomas de base latina, y por tanto todo se complica aún muchísimo más. Y yo creo que es pronto. Esperemos que no se convierta, como decía usted, en efectos de imitación y que lobos solitarios, que en cualquier caso son personas desequilibradas, cometan más acciones. Desde luego, el miedo puede llevar también a pensar o a reaccionar de una forma no adecuada. En todo caso, las fuerzas de seguridad decían que tenían a estas personas en su radar. Felipe, tú decías hace un momento que, bueno, que muchas situaciones como esta se anulan, pero no se pueden decir. Lo que llama la atención es que personas así no se pueda acelerar, por ejemplo, su expulsión de España o su entrega a las autoridades marroquíes, en este caso, ¿no? Correcto, ahí ya es un tema jurídico, es un tema de legislación. Los jueces hacen lo que pueden, pero bueno, una de las ventajas de la democracia y de esa separación de poderes es que cada uno hacemos nuestro trabajo. Usted presentando un informativo de máxima audiencia Canarias, yo siendo un humilde profesor de cosas del mundo actual o de la sociedad actual, un juez actuando sobre las leyes que le dicta un legislador, y claro, donde hay que hacer aquí reflexiones en su conjunto para evitar efectivamente que se produzcan estas cosas. Voy a hacer otra analogía, y es con la aviación. La aviación es uno de los medios de transporte más seguros porque nunca ocurren accidentes. Normalmente tenemos todos los días 90.000 operaciones diarias de vuelo y nunca sucede nada. Y cuando sucede algo, todos los protocolos se estudian y se cambian. ¿Para qué? Pues para evitar que en un futuro ocurran estas cosas. Yo insisto, creo que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son fantásticos y encomiables, y cuando suceden estas cosas me imagino que tendrán sus protocolos de actuación, volverán a estudiar todo esto y se endurecerán. Recuérdese hace 2, 3 años, 4 años, cuando hubo, entre comillas, pues esa moda que luego por imitación hicieron otros de coger vehículos de gran tonelaje como camiones y entrar en los centros de las ciudades y arrollar a todo el que había por ahí. Bueno, pues tuvieron que actuar las autoridades municipales de los centros de las ciudades, y todavía queda el recuerdo de aquella época que en muchos lugares hay grandes pilastras para impedir precisamente el paso de los vehículos de gran tonelaje. Este tipo de personas desequilibradas que actúan contra otros seres humanos porque se creen más importantes o se creen tocadas por no sé qué, han existido siempre en la historia y van a existir, y ahora se amparan en una hipotética interpretación del Islam. Hace 20 años se podían amparar en un hipotético juego de rol, y dentro de 50 o 100 años pues se ampararán en otras cosas. Lo importante es identificar estos problemas y que no ocurran, porque el que no tiene que pagar el pato es la pobre persona que está en su casa tranquilamente en un oficio religioso o disfrutando de una cerveza en el centro de la ciudad. En todo caso, es cierto que las fuerzas de seguridad investigan este tipo de casos. Estamos en alerta 4, que esto es casi a un paso de la máxima terrorista desde hace ya bastantes años, ¿no?
Correcto, porque el mundo es global y lo mismo que hemos visto con la pandemia del coronavirus, que gracias a los aviones se transmitió en cosa de 2 meses, estaba el mundo entero, pues con este tipo de situaciones pues es igual. Hace 50 o 100 años ir de un país a otro era muy difícil, cambio de idioma, cambio de moneda, recibir información de otros países era muy difícil, el desconocimiento de otras culturas es brutal, pero hoy en día coger un avión en cualquier punto del mundo y venir a España, sencillísimo. A través de Internet radicalizarse, que insisto, el Islam no es un mensaje radical, esto quiero dejarlo muy claro. El tipo se radicaliza porque es un radical y ha agarrado esto del Islam como podría haber agarrado otra cosa, pero es que los que radicalizan a la gente están sencillamente visibles en Internet. Es decir, hoy la movilidad del mundo es sencillísima, por eso actuar contra estos desafíos es tan complicado, hay que hacerlo a la velocidad del rayo y bueno, pues en definitiva son los desafíos y los problemas de la cuarta revolución industrial. En Gran Bretaña, que han estudiado estos fenómenos con algo más de antelación en el tiempo, pues claro, hace 20 años podríamos decir que estaban más preparados. Hoy no. ¿Por qué? Vale. Porque la interconexión de las policías, los sistemas de protección policial funcionan a la velocidad del rayo. Funcionan perfectamente. Esto prácticamente es lo que sucede hoy también en los hospitales, ¿no? Antes alguien caía con una enfermedad en un lugar de provincia y decía, no, me voy a la capital. Hoy en día no hace falta, porque el médico de una ciudad pequeña agarra el teléfono, se estudia los protocolos de esa enfermedad y estamos conectados en tiempo real en cualquier momento. Entonces yo, insisto, quiero transmitir ese mensaje de tranquilidad. Ojalá no me equivoque y efectivamente estamos en Alerta 4, ojalá no suceda nada, pero insisto, creo que actúan muy rápido y muchas cosas no suceden porque se actúa bien. Bueno, pues esa confianza se mantiene en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado. Buenos días. Buenos días.